Queridos amigos de Ñande Yarañé, siguiendo con nuestro segmento de recorriendo iglesias, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Areguá, específicamente en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Venimos a recorrer este hermoso templo, así que no se desprendan por el canal de Ñande Yarañé. Queridos amigos de Ñande Yarañé, en estos momentos me encuentro con el señor Marcos Peralta, que es sacristán aquí de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Areguá. Muchísimas gracias, Marco. A ver, ¿nos puedes comentar un poquito la hermosa historia que tiene esta parroquia? Bien, estamos en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Areguá y la historia de esta iglesia en sí empieza en el año 1625 con la venida de la congregación mercedaria a unas tierras al lado del arroyo Yucurú, que hoy en día sería la zona de Vallepucú, una pequeña divisoria entre Areguá y Luque. Y en 1650 ellos decidieron, según la historia, arribar hasta la loma. La loma es este lugar que está elevado aproximadamente a 30-40 metros de lo que es el nivel del lago Ipacaraí. Ellos decidieron avanzar hasta este lugar y también se establecieron en el costado izquierdo de lo que es hoy la parroquia, del templo parroquial. Y en ese lugar, en esa casona, ellos establecieron su estancia. Se llamaba la estancia San Lorenzo. Entonces, una vez que ellos establecieron esa estancia, en este mismo lugar, en la parte de lo que, o sea, esta iglesia está sentada sobre el cimiento de lo que fue alguna vez la capilla privada de los mercedarios. Era una capilla entonces. Era una capilla privada. Entonces, luego de la Revolución de Mayo, todos los bienes fueron confiscados y se elaboró acta de inventario de todos los bienes de las congregaciones religiosas. Entonces, en lo que el gobierno le dio la opción a los mercedarios de quedarse en Paraguay, pero independizarse de su congregación o volver a Europa y dejar todos sus bienes, ¿verdad? Entonces, todos esos bienes, ya sea candelabros, mobiliarios, todo lo que se utiliza para dentro de los templos, fueron a parar en un depósito en Itagua. Y de ese lugar se trajo hasta este templo, gracias a la ayuda del mariscal Francisco Solano López, un pedido que tuvo la gente, los pobladores de Areguá, de este casco histórico que es en realidad aquí alrededor de la iglesia, y le solicitaron que se vuelva a activar esta capilla, este templo, porque ellos necesitaban un lugar de culto. Entonces lo que pasó fue que el mariscal Francisco Solano López en ese momento ya era presidente del país, y él, el 13 de noviembre de 1862, él estableció que el pueblo de Areguá suba a distrito y con él también esta capilla pueda ser parroquia, ¿verdad? Entonces desde ahí es que nosotros tenemos los libros, las actas bautismales y toda la documentación que tiene que tener una parroquia se tiene desde ese momento, ¿verdad? Antes que el mariscal Francisco Solano López fuera presidente del país, ya don Carlos Antonio López estableció una forma de traslado de mercadería de lo que sería sobre el lago, de entre los pueblos aledaños al lago. Entonces es por eso que este lugar fue tan querido por los asuncenos. La gente asuncena venía a descansar en estos lugares, ¿verdad? En lo que era antiguamente la laguna del Tapaicuá, hoy en día es el lago Ipacaraí. Y el nombre de Areguá deriva de una denominación que hicieron los indios Tapaicuá a la gente que vivía en este lugar. Según la historia, la aldea de los indios de Tapaicuá estaba al borde de lo que era en ese entonces la laguna. Y a la gente que estaba en este lugar, como están arriba, le decían los de Areguá. Y de ahí surgió el nombre Areguá, que al final es un nombre que significa, que tiene que ver con el pasado, ¿verdad? Y de ahí que se mantienen las calles, se trata de mantener lo más colonial posible, y las casonas de las avenidas que ayudan porque tienen un tinte pintoresco, ¿verdad? Es muy llamativo para todos los que vienen a Areguá. Ahora pasemos al interior del templo.
Marco, ¿nos puedes comentar también por qué Nuestra Señora de la Candelaria es patrona aquí en la ciudad de Areguá? Sí, esta imagen, que es la imagen de nuestra santa patrona, es la imagen que mandó traer el Mariscal López y en 1862, entonces él trajo de los depósitos de Itagua esta imagen que es la que hoy en día es la patrona de Areguá, porque en aquel momento cuando vinieron a esta iglesia no había una imagen oficial dentro del templo. Entonces cuando él pasó a hacer una reconstrucción, entonces él mandó traer esta imagen con algunos mobiliarios que tenemos dentro de la iglesia. Continuando un poco, si pueden observar, tenemos tres altares tridentinos dentro de nuestra iglesia, que actualmente son de mármol, pero primeramente eran de madera. Ahí entra un poquito en controversia del que dicen que esta iglesia es de estilo gótico. En realidad, los altares que antiguamente tenía de madera eran de estilo góticos, con los capiteles torneados, ¿verdad?, que se usaban antiguamente en esa época. Pero eso fue hasta 1946, en la que un ingeniero italiano, por el cumpleaños de su madre, decidió donar a la parroquia estos altares que son también tridentinos, pero que ya son de mármol. Y en el 62, más o menos, y ya con el Concilio Vaticano II, también se adecua el altar en el medio del templo, en el medio de lo que sería el presbiterio, y cada columna que tiene el altar principal representa a un apóstol. Y el que está al otro lado, el que no tiene la aureola, ese es Judas, porque no fue santo. Entonces no tiene la aureola correspondiente. Sí. Marco, tridentino, ¿qué significaría eso? Antiguamente se realizaba la misa tridentina, que sería de espalda al pueblo. Hasta el Concilio Vaticano II de 1962, más o menos, que surgió las reformas, ¿verdad? Y hubo cambios en la iglesia y la forma de celebrar la misa. Entonces, anteriormente se celebraba la misa en el altar principal, pero también se podía celebrar misas en los altares laterales. Y como eso podía confundir un poco al pueblo, entonces ya en el Concilio Vaticano II se decidió establecer un único altar en el centro de todas las parroquias. Y se le agregó el mobiliario del medio, el altar principal. Era un estilo de misa con el que se realizaba en latín y también de espalda al pueblo. Esa es la misa tridentina. Continuando un poquito, Marco, ¿nos puedes comentar un poco de la infraestructura que tiene esta parroquia? Porque me imagino que hay cosas también que están ya desde antes, ¿verdad? En su momento. Sí. Y esta parroquia en sí por dentro es una parroquia neorromana. Se le conoce por las formas de las columnas que presenta dentro del templo. Si bien, como les dije hace rato, hay una controversia con lo gótico y con lo neorromano, en realidad dentro del templo es un templo neorromano por la calidad de columnas y los arcos que tienen dentro de las naves laterales y la nave central, ¿verdad? Ya desde esta parte es totalmente original, ya que en los inventarios de 1811 figura esta iglesia de esta forma, con una nave superior y dos naves laterales y una sacristía que sería en esta dirección, ¿verdad? Y también por fuera, en los corredores, los pisos son originales. Se mantuvieron desde ese entonces. Y este templo tuvo reformas en su infraestructura hasta 1914 más o menos, con la ayuda de la señora Carlota Palmerola, que era una principal colaboradora de la parroquia en ese entonces. Entonces, ¿cuáles serían los elementos así para recalcar que son de la época? El piso de los corredores, las columnas de dentro y también lo que fue modificado un poquito fueron los corredores por fuera. Las columnas más bien no es muy colonial, ¿verdad? Pero también se le trató de dar un estilo tipo neorromano al tener varios arcos. Claro, en cuanto a la pintura, entonces se fue remodelando cada tanto también, Se ¿verdad? fue remodelando y oficialmente hasta 1914 tuvo una reforma que ya fue con la terminación del frontis
porque anteriormente no tenía, la iglesia no tenía frontis. Entonces, con la ayuda de la señora Carlota y varias personas que colaboraron, se pudo terminar, y es por eso que, para que haga juego con el altar, el frente es un estilo gótico. Sí, porque veo también que las ventanas, Sí. aparte de hierro, tienen esa forma. ¿Eso también viene ya de antes de la Sí, época o se fue eso se implementando? fue implementando más bien por la seguridad, porque las ventanas, como tienen vidrios para proteger, se colocaron las rejas. Conformitas. Pero Ok. se trató de darle unas formas bíblicas. Si te fijas, en cada ventana hay un espacio bíblico que representa algo. Tenemos la Navidad, la Visitación, la Anunciación y también Adán y Eva. Esta es la de Nuestra Señora, y también tenemos otras más por allá. Qué lindo. Muchísimas gracias, Marco. Qué linda historia entonces en cuanto a lo que es su infraestructura. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. Me dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo não existe nele mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Marcos, recién pasamos lo que fue la fiesta patronal aquí en la Candelaria. ¿Me puedes comentar también cómo la parroquia fue creciendo, o sea, la comunidad, cómo fue creciendo aquí en Areguá? Sí, en realidad Areguá es una ciudad muy típica en lo que es la religiosidad popular, y la gente de Areguá ama mucho a la Virgen de la Candelaria, ¿verdad? Son muy devotos de ella. Y a lo largo del novenario pudimos ver personas que vinieron de España, de Estados Unidos, que estuvieron haciéndose de tiempo para poder volver a Areguá, para poder participar en estas celebraciones marianas, ¿verdad? Que tuvimos por la fiesta patronal, y gracias a Dios salió todo bien, ¿verdad? Encomendamos mucho a mucha oración, más que nada, y también el tiempo se prestó, pudimos realizar las misas afuera. También la Virgen pudo pasearse en el lago para poder recuperar su antigua tradición, ¿verdad? Porque existe una tradición que se remonta hace unos años ya, que se viene realizando, de que la Virgen, para el 15 de agosto va hasta San Bernardino, y en el día del 2 de febrero la Virgen de la Asunción de San Bernardino viene, cruza el lago y viene hasta Areguá. Entonces, tratando de apalear los constantes cambios que hubo en cuanto a nuestra parroquia y también la parroquia de San Bernardino, porque fueron rotando los sacerdotes y se fue como perdiendo un poquito de eso. Pero se trató de igualar eso con esa procesión náutica que se hizo el 2, y empezó con la procesión náutica en el lago, y después arribó ella, como la gente antigua dice de este lugar, la Virgen siempre arriba a la loma. Entonces, cumpliendo un poco a eso, ella ese 2 de febrero, creo que el corazón de muchos alivió, porque le volvieron a ver a ella arribando la loma de Areguá. Entonces podemos decir que cada año va aumentando los feligreses aquí también para lo que es su día propio. Sí, durante el novenario tenemos muchísimas personas que vienen. Y como te dije, por los meses que caen el día propio y la fiesta patronal en sí, hay mucha gente que está de vacaciones. Sí. Entonces la gente que está en el extranjero aprovecha y vuelve, ¿verdad? Y participa en las misas, participa en todas las actividades. Solemos hacer asado de la estaca, misas en guaraní también. Entonces la gente se presta. La gente se presta para poder homenajear a nuestra madre, ¿verdad? Me imagino entonces vos aquí como encargado, como sacristán de la parroquia, estás con un corazón alegre al ver a tantas personas acudir aquí a las misas. Sí, realmente sí. En 2 oportunidades en nuestra parroquia se presenta una cantidad de gente muy importante, ¿verdad? En la fiesta patronal y también en la Semana Santa, que también acuden varios extranjeros, personas de todas partes, vienen a observar lo que es el Calvario del Viernes Santo. Entonces, en esos 2 momentos tenemos mucha gente y estamos muy contentos de que las personas puedan venir a participar con nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es incentivar más para que esta tradición de Areguá no termine, ¿verdad? Y siga día a día aumentando más. Muchísimas gracias, Marco, por recibirnos el día de hoy acá en tu casa. Estamos muy agradecidos sinceramente con usted.
A ustedes muchas gracias por venir y muchas gracias por venir a Areguá. Gracias, Marcos. Queridos amigos, en estos momentos me encuentro con Arturo Servín, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Candelaria, con la cual vamos a estar rezando el Santo Rosario para comenzar nuestro segmento del día de hoy. Entonces, para iniciar este Santo Rosario, nos preparamos y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos estos 5 misterios del Santo Rosario para pedirle al Señor que nos guíe, que nos acompañe a cada uno de nosotros en nuestro caminar aquí en la tierra. Pedimos perdón al Señor por todas las veces que hemos fallado, diciendo: pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como Dios. Antes quería haber muerto de haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Confirmamos nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que pueda acompañarnos en el rezo de este Santo Rosario. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este primer misterio, pedimos al Señor por todos los sacerdotes del Paraguay, por todos los obispos del Paraguay, por el cardenal, por el Papa León, por las intenciones de él y por las intenciones de nuestra Santa Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En este segundo misterio pedimos por aquellas vocaciones que el Señor envíe más vocaciones sacerdotales y religiosas para que puedan seguir guiando y acompañando a su iglesia aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En este tercer misterio del Santo Rosario, pedimos al Señor por todas aquellas personas enfermas, aquellas personas que están internadas en el hospital, para que el Señor les guíe, les acompañe en su dolor y para que puedan llegar pronto a la salud que ellos están pidiendo hoy en día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En este cuarto misterio del Santo Rosario pedimos al Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que guíe y acompañe a aquellas personas en situaciones de calle, aquellas personas necesitadas, aquellas personas que están necesitando de trabajo, de un lugar donde vivir. Pedimos, Madre mía, que puedas guiar y llevar todas aquellas peticiones de estas personas, de estos tus hijos que te necesitan, y lo presentes a nuestro Padre amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En este quinto misterio del Santo Rosario, pedimos a nuestra Madre que interceda ante nuestro Dios por todos nosotros, por todas aquellas personas que le están pidiendo una intención en particular al Señor. También pedimos en este misterio por todos los jóvenes, por todos aquellos jóvenes que están dentro de una pastoral juvenil, dentro de una comunidad juvenil, que puedan seguir perseverando, puedan seguir caminando en el servicio al reino de Dios. Y también rezamos por sus intenciones, también rezamos por aquellos jóvenes que aún no le han conocido a Dios, para que puedan conocer y experimentar el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones del Papa Francisco y por las intenciones de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora de la Candelaria, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cerro que bajando el horizonte pisa el lago, salpicando de colores mi romántica aregua. Miro al lago azul que inquieto, caprichoso va un recodo. Un modelo da su modo a esas manos mensajeras
junto al lago yo la viera, de rodillas dando un beso a Palmerola, con sus labios de frutilla. Areguala de casonas empapadas, del aroma de jazmines y guayabas, de alfareras que engendraran sus laderas, aquel tren de madrugada. Areguala de leyendas que mis sueños, de pequeño junto al lago yo la viera, de rodillas dando un beso a Palmerola, con sus labios de frutilla. Areguala de casonas empapadas, del aroma de jazmines y guayabas, de alfareras que engendraran sus laderas, aquel tren de madrugada. Así culminamos lo que fue nuestro recorrido por este hermoso templo aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en la ciudad de Areguá. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y no se desprendan por el canal de Ñande Yarañé.